Muchas gracias, hermanos. Una vez más, sean todos bienvenidos. Estamos contentos de verles acá. Tenemos este primer versículo que estamos siempre leyendo para que nuestra mente veamos clara la obra de Cristo y siempre lo tengamos primero. Yo sé que es así, pero esto nos ayuda, la palabra de Dios. Dice en Tito, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Luego el versículo 13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es interesante que acabamos de hablar y nuestro tema de los himnos y los cánticos fue de la sangre de Cristo, el precio de la redención. Y este versículo nos habla precisamente de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Hermanos, y lo tremendo de esto está en que esto hizo posible que nosotros fuésemos salvos, o hace posible que a todos aquellos que quieran venir a Cristo puedan tener la redención, porque Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, y dice en otra parte, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Tengo un tema por delante que nos habla acerca de lo que nosotros pasamos en la vida diaria. Es una frase que nosotros a veces usamos cuando tenemos conflictos con alguien más, y todos tienen conflictos, todos tenemos conflictos con todo el mundo en un momento de nuestras vidas. Y ¿ha usted oído la frase, o tal vez la ha dicho, ¿por qué tengo yo que pedir disculpas si él o ella fue la que empezó el asunto? ¿Me toca a mí entonces buscar la reconciliación? ¿O tomamos ese lugar de que yo no me muevo hasta que él lo diga porque yo no hice nada? Y puede que tengamos razón en ese aspecto, pero ¿qué es el lado de la Biblia que como creyentes nosotros debemos buscar? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Romanos nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y qué sabiduría la del Espíritu Santo cuando dice, si es posible. Porque hay veces que no es posible, es verdad. Ya sea porque el otro lado es extremadamente terco o extremadamente difícil de hablar con esa persona, o está no disponible para hablar. Y él dice, en cuanto dependa de vosotros, no en cuanto a los demás. A veces no va a poder ser posible porque la otra persona no propicia la situación. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? Hay un factor físico que tenemos que hablar, hacer, pero hay otro factor espiritual. Y siempre decimos esto, que en otros países se usa diferentes expresiones, pero uno dice, tengo una espina en el corazón, tengo una culebra enrollada, tengo, no sé cómo usted le puede decir en su país de origen, pero tengo ese reconcomio ahí guardado. Los dominicanos dicen, tengo un pique, ¿verdad? Y así, en diferentes culturas, todo para expresar que nos hacemos nosotros mismos el daño cuando dejamos pasar una situación. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, cuando hay un conflicto, cuando hay una situación entre dos personas, tu esposo, su hija, su hijo, papá, mamá, vecino, jefes, hay conflictos. Entonces, cuando hay conflictos, hay la necesidad de volver a tener un acuerdo, de por lo menos estar en paz. Y la reconciliación, yo voy a hablar ahora de un poquito de la reconciliación, pero es interesante lo que pasó hace unos años, y les voy a decir, voy a contarles esa anécdota de una historia real. Pero la reconciliación, según el diccionario de la Real Academia Española, es el restablecimiento de la concordia
de la conciliación, volverla a tener. Reconciliación. Es la amistad entre dos o más partes que han estado enemistadas o que tienen una diferencia tan grande que ni se quieren ver. Yo creo que no es de cristianos que nosotros sí que evitemos el conflicto, pero que no guardemos rencor en nuestros corazones. Y no se dice que no recordemos o que olvidemos, como decir, no, no ha pasado nada. Eso es incorrecto, hermanos. Cuando decimos en un conflicto y él viene, vamos a suponer que la persona por fin venga y diga, mira, te pido disculpas. No, no ha pasado nada, no te preocupes. Si pasó algo, ¿cómo no? Nuestra actitud debería ser, está bien, acepto que me pidas las disculpas. Y en mi parte haré todo lo posible por no propiciar algo que llegue a esto que acabamos de llegar. Son distintas cosas, hermanos, pero dice de nuestro testimonio también. Es la acción o efecto que resuelve o restaura los desacuerdos que se han tenido entre dos o más personas. Hay una foto que les quiero enseñar. Esta foto es se llama La Reconciliación. Es la réplica en la Capilla de la Reconciliación o Kapelle der Versöhnung en alemán, ¿verdad? Este es en Berlín, en la zona donde estuvo el famoso muro que desde 1961, el 12 de agosto del 61, hasta el 9 de noviembre de 1989, estuvo casi 30 años ese muro dividiendo a un solo país por unas diferencias básicamente ideológicas, la parte comunista y la parte capitalista. Y eso fue durante la llamada Guerra Fría. Bien haríamos en que nosotros estudiásemos un poquito la historia para ver cómo estos conflictos surgieron y cómo se resolvieron. Pero lo cierto es que uno de los días más felices que hubo fue cuando en noviembre de 1989 se tumbó ese muro sin derramar una gota de sangre y sin disparar una sola bala. Ese muro tenía 45 kilómetros alrededor de la ciudad de Berlín, la dividía en dos. Y habían otros 115 kilómetros que rodeaban la parte oeste, separándola de la República Democrática Alemana. Muchos estuvimos pequeños cuando eso ocurrió, pero eso fue un acto tremendo. El muro separa, y hay muchos muros, y nosotros tenemos muros en nuestras vidas, pero algo bonito es que hicieron un símbolo de reconciliación. Muchas personas murieron tratando de cruzar ese muro hacia la parte de sus familiares y quedaron totalmente incomunicados. Hubo una discordia ideológica, por eso hicieron un muro. Hay un muro que se estaba haciendo por aquí abajo, no sé cómo va eso, ¿verdad? Pero para evitar de que inmigrantes pasen, ya no son cosas ideológicas, sino cosas de origen social y de inmigración. Pero lo cierto es que el muro divide y tiene que haber una reconciliación. Hay tipos de reconciliación, hay muchos tipos de reconciliación. Encontramos en el mundo actual varios tipos, ¿verdad? Como reconciliación internacional entre dos países. Hay reconciliación política, que a veces es bien difícil, ¿verdad? Hay también reconciliación social. Hay reconciliación matrimonial o entre parejas. Esa es la que más oímos, ¿verdad? Ya se reconciliaron. No, mira, eso no se van a reconciliar. Entonces, hay una reconciliación personal. Hay gente que está consigo mismo, me tengo que reconciliar conmigo mismo. Yo tengo un pensamiento distinto con eso, porque yo creo que cuando tú estás molesto contigo mismo, eso como que no es bíblico. Uno tiene que arreglar las cuentas con el Señor. Pero ahí es que viene la otra reconciliación, la reconciliación espiritual. Mire, pasó que en Berlín, precisamente en esa ciudad, pero en el 2005, entre los días 31 de enero y 2 de febrero de este año, 2005, se reunieron más de 60 expertos sociales y políticos en la ciudad de Berlín. ¿Y sabe qué iban a tratar?
iban a tratar acerca de los procesos de reconciliación entre las naciones. Pero lo más interesante del caso es que los expertos llegaron a la conclusión, después de 2 horas de deliberar, que muchos de los países o los representantes de los países que venían allí no tenían en su diccionario qué significaba reconciliación. No sabían lo que era reconciliación. Y eso es una cosa sumamente interesante. Y ellos dijeron que si seguimos hablando acá, bueno, el debate ni siquiera va a poder avanzar, porque ellos no entienden lo que es reconciliación. Y en eso, bueno, eso fue el 2005, no sé cómo estarán ahorita, pero no existía en muchos diccionarios la palabra reconciliación. Ahora en la Biblia sí la tenemos. En la Biblia sí la tenemos. Para que haya reconciliación debe haber siempre una historia de antagonismo, algo que ha pasado, un hecho o un daño que sucedió y 2 o más partes involucradas en el asunto. Nos dice el libro de Romanos 5 y 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces hay una parte que ya tiene una enemistad y fuimos nosotros. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, aunque Dios lo sabía todo, lo puso en una condición donde el hombre podía elegir. Dios no quiere autómatas, pero el hombre decidió pecar y con él venimos todos nosotros. Y como siempre decimos, tú y yo somos pecadores, no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y todo ser que nace en esta tierra necesita reconciliarse con Dios. No hay forma de seguir adelante. El mundo puede hacer y deshacer y llegar y estudiar y ser grande, etc. Pero el día que cierre los ojos en este mundo, que lo va a hacer porque la persona física aquí, todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Si no se ha reconciliado en un momento de su vida con Dios, pues se va a enfrentar al juicio del pecado y todo el proceso por lo cual Cristo murió vendrá sobre esa persona, que es el juicio del pecado. Esto es cosa seria, amigos y hermanos. Gracias a Dios por lo que ya somos salvos. Pero si tú eres creyente y no tienes en cuenta el proceso de reconciliación, que aunque es hecho una sola vez porque Cristo lo hizo en el Calvario, fuimos salvos una vez y nos hemos reconciliado, tuvo un precio altísimo el hecho de que nosotros fuésemos reconciliados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero como creyentes nosotros tenemos un proceso continuo de reconciliarnos con Dios. Y es que pecamos diariamente, nos alejamos de Dios, nuestros pensamientos están en otra parte y no damos gloria y honra al Señor. Y esto es serio, hermanos, no estamos hablando de condenación eterna. Gloria a Dios que los que hemos aceptado la reconciliación a través de Cristo, ya no tememos la muerte eterna. Pero tenemos una bendición que está esperando ser derramada sobre nosotros por la obediencia. Sí, la obediencia trae bendición. Y da tristeza ver cómo en la iglesia actual, profesante, quieren es buscar bendición. Anda al culto para que busque bendición o da para que Dios te bendiga. Eso están traficando con el evangelio. La obediencia trae bendición, pero no podemos saltar y decir yo quiero bendición. Y hoy en día muchas iglesias evangélicas quieren es recibir bendición todo el tiempo, pero no quieren dar de su tiempo, no quieren servir al Señor y en su corazón no están reconciliados con el Señor, que es aún más grave. El Señor nos llama a reconciliarnos. Es necesario volver a la cruz y no hay otra manera. Ni siquiera venir al culto, ¿sabe? Venir al culto no te implica que tú te estás reconciliando con Dios por medio de venir al culto. Es una relación personal con Jesucristo. Aunque venir a la iglesia donde se congrega el pueblo del Señor puede propiciar a que tú
tocado por el Espíritu Santo y por la palabra expuesta, puedas buscar reconciliación. Pero es muy importante, hermano. En el Antiguo Testamento hay varias palabras que hablan de la reconciliación. Y esta palabra en el Antiguo Testamento tiene que ver siempre con un sacrificio. Cuando nosotros nos reconciliamos entre seres humanos aquí, decimos, está bien, vamos a reconciliarnos. Sí, yo te perdono, yo dejo atrás eso. Pero si lo vuelves a hacer, ya es cuando decimos un pero, ya no hay ninguna reconciliación. Pero en el orden divino, para que haya reconciliación, tiene que haber el castigo por lo que se hizo. Escuche, Dios es justo. Por eso cuando tú dices, bueno, yo me reconcilio con Dios porque Dios es amor, está bien. Pero Dios no reconcilia al hombre consigo mismo solamente porque Dios es amor. Él tiene que pasar a través de su justicia y tiene que castigar el pecado que tú y yo hemos cometido. Por eso Jesucristo está en el medio como el mediador perfecto. No olvidemos esto. La libertad que tenemos ha sido pagada. Es como en estos días celebramos acá el 4 de julio, donde siempre hay el eslogan, la sangre de tantos hombres ha comprado la libertad de este país. O sea que esta libertad que se tiene no es gratis, no fue simplemente porque firmaron un pacto. Hubo sangre, hubo sacrificio de personas y en este momento todavía hay personas que están dando su vida por la libertad de este país y también otras naciones. Pero hay una palabra que en Levíticos 14 y 21 nos dice de la siguiente manera: mas si fuere pobre, Dios dando instrucciones, y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse. Para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite. Hay muchos detalles acá que hablan del ceremonial, no voy a entrar en eso. Lo que quiero decir es que para la reconciliación tenía que haber un cordero, un sacrificio, algo que se hacía. No era de gratis. Y esto es Dios enseñando lo perfecto que vendría, que es el Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento la palabra para reconciliar es kafar. Kafar. Cubrir quiere decir expiar, quiere decir tapar. Hay una palabra que cuando Dios mandó le pusiera un tipo de impermeabilización para que el arca no se mojara al entrar agua. Él decía, la calfatearás con brea. Y esa palabra es casi como tirando al hebreo original, que es cubrirla. Y cuando es la misma palabra que se usa en el propiciatorio, cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez el día de la expiación, que hoy en día se habla el Yom Kippur, y él tenía que rociar encima del propiciatorio. Eso era la redención, era cubrir el propiciatorio con sangre. Bueno, todo esto para decir que la reconciliación desde el Antiguo Testamento requería un sacrificio, no era gratis. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento también se habla de un sacrificio, pero la palabra en el idioma original es katalazo, que quiere decir cambiar o resolver una deuda, intercambiar una cosa por otra. Se usa de eso de 15 veces como expiación, 8 veces como propiciación y 64 veces como perdón. Son las palabras que usted en su Biblia encuentra y habla de perdón. Es la misma palabra que habla de propiciación, de redimir, de cubrir y de reconciliar. Yo sé que esto puede enredar a algunos un poquito, pero a mí me gusta dar el contexto de lo que dice la Escritura. No quiere decir que yo sea un experto en griego ni nada por el estilo. Simplemente cito a los que saben. Y el apóstol Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Así que en vista de lo que hemos hecho, hermanos, hay por lo menos unas verdades que quiero establecer o compartir con ustedes. La primera verdad es que el pecado nos pone en una situación de enemistad contra Dios. No te creas que tú
que puedes decir, no, pero yo no le hago mal a nadie. Y eso es el típico de una persona que no conoce a Cristo. Yo no, ni bailo pegado, pues. No le hago mal a nadie, soy bueno, hago esto, llego temprano, bueno, vamos a hacerle un altar. Son personas que piensan que creen que por su santidad, entre comillas, ellos no merecen ni siquiera que alguien les pida o les ofrezca un perdón porque se creen sin pecado. Y esta es la mentalidad que el enemigo pone en cada uno de los inconversos. Cuidado, hermano, si usted piensa de esa manera, que ya yo soy salvo y yo no peco. Ya yo soy salvo y soy santico. Sí, es santo en el sentido de que ha sido apartado por Dios para un propósito, como hemos aprendido aquí los viernes. Pero todos somos pecadores. Ahora, hay un pecado que te condena a ti si no tienes a Cristo, que es el pecado judicial. Es el pecado que por la maldición de la ley está en todo aquel que nace en este mundo. Y tú, la única forma de librarte de eso es a través de Jesucristo. Si tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, recibiendo ese don de salvación y diciendo, Señor, tú eres mi Señor, te sigo, entonces déjame decirte que estás en peligro de estar condenado e irreconciliado con Dios. Porque la obra de Cristo no es aplicada todavía a tu favor. Eso es así. Son personas que están dormidas, que están ciegas. Y el apóstol Pablo dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos una cuenta pendiente con Dios. Los que no son salvos, esa cuenta les lleva al infierno. Para nosotros también nos pone, hermanos, el creyente puede tener una situación de enemistad con Dios, pero ¿sabe qué hace? Cierra la comunión, cierra el gozo y cierra la bendición que Dios quiere en tu vida. No te quita la salvación. Pero si usted tiene, por ejemplo, perdóneme la expresión coloquial, una culebra enrollada con alguien, si usted tiene una hormiga por ahí picándole, si usted tiene una aguja o una espada en su corazón contra alguien más, usted el que se está haciendo daño a propósito, usted no está en comunión con el Señor. Y usted necesita reconciliación. Pero no fui yo, fue la otra persona. Claro, 9 veces de 10 es la otra persona, ¿verdad? Y puede que sea verdad. Pero todavía nosotros necesitamos ir al Padre. Y vamos a ver algunas verdades acá. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Eso nos habla de nuestra naturaleza, hermanos. No se puede someter a la voluntad de Dios. Piensa un momento. ¿Tienes cosas que van en contra de lo que Dios pide para ti? Eso es la carne. Necesitas reconciliarte con el Señor. Necesitamos reconciliarnos con el Señor. Versículo 23 de Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El capítulo 1 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es verdad que habla en el contexto de Romano a los gentiles, a los inconversos, pero esto aplica al creyente, hermanos. Y sabe que hay un peligro tremendo para el que no tiene a Cristo y no tiene la reconciliación. Y oiga, dígaselo a su esposo, su esposa, su vecino, su compañero de trabajo. Hay una condenación. Se lo puede decir en amor, como usted quiere, pero puede abrir la Biblia. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. La reconciliación. Una vez que tú estás reconciliado con Dios, las demás reconciliaciones van a venir. Porque usted va a decir, yo no puedo estar en esta enemistad con mi familia. Hemos oído de casos de personas cuando creen en el Señor, lo primero que hacen es buscar reconciliarse con su papá, con su mamá, con su tío, con su esposo, que tiene tiempo que no le hablaban y quedan sorprendidos a los demás o se ponen aún más bravos, depende. Pero hizo lo correcto. En lo que dependa de usted, está en paz con todo el mundo. La otra verdad que encontramos es que esta reconciliación es única y exclusivamente por medio del Señor Jesucristo. No hay otra forma. Romanos 5 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Habla un creyente en Cristo, que es el apóstol Pablo. Y dice Efesios 2 y 16, no está acá, pero dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso es que usted ve, y aquí es un ejemplo, hay dominicanos, hay guatemaltecos, hay colombianos, hay cubanos, hay venezolanos. Y esto es un ejemplo puertorriqueño también de todas las naciones, porque nos ha reconciliado a todos indistintos de nación, de procedencia, porque Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor. La reconciliación no encuentra ni conoce fronteras. Hay otra verdad, la verdad número 3, dice que todo viene por Dios a través de Jesús. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y esto es extraño. Dios tenía que, por el pecado, tenía que castigarnos. Pero entonces, Él proveyó de Él mismo, que es del mismo Dios, pero diferentes personas envió a su Hijo para reconciliarlo consigo mismo. Esto me recuerda una anécdota de un hombre que se había criado junto con otra persona, y en estos días pasó algo muy similar y lo pasaron por la televisión. Dos hombres habían estudiado, se habían criado juntos, pero uno agarró el mal camino y el otro llegó a ser un juez tremendo en una ciudad. Llegó que el que había tomado el mal camino tuvo que enfrentarse un momento en la corte por un juicio, por un delito muy grave. Y todos tenían la expectativa porque dice, pero ellos se criaron juntos, son panitas, son amigos, vamos a ver qué pasa. Y eso se formó una gran expectativa. Cuando llegó el momento, el juez leyó los cargos y para sorpresa de todos, el juez aplicó la pena máxima. Todo el mundo quedó como, ¿sabes? ¿Cómo es posible? Pero y tal. Y entonces el juez dijo una cosa, bueno, lamentó esta situación y le dijo, lamento esto, pero yo tengo que como juez aplicar la máxima pena que merece tu culpa. Pero dicho esto, él puso un bond o una fianza. El juez, en un acto sin precedentes, según algunos, se quitó la cuestión de juez y se bajó y dijo, ahora como hombre o como civil, yo pago tu fianza. Entonces, eso dio una lección tremenda y también un tipo y un ejemplo del Señor Jesucristo. Tenía que castigarnos por su justicia, pero su amor nos arropaba a través de la cruz. Entonces, el mismo Dios que condena es el Dios que ofrece libertad. Por eso, si alguno rechaza lo que Dios está dando, pues ya no queda otra ofrenda por el pecado, porque Dios ya lo dio. Dio a su Hijo, a su único, el precioso Hijo de Dios. Colosenses 1 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y hemos cantado, preciosa sangre. ¿O qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Hermanos, y no que nos van a tildar de religiosos. Nos tildan de religiosos, pero tenemos que hablar de la sangre preciosa de Cristo. Es el medio eficaz y todavía es poderosa. Y es la que te limpia y nos limpia de todo pecado y quita el pecado del mundo de aquellos que reciben, que reconocen su condición de pecadores y vienen a Él, son limpiados por la sangre de Cristo. Y la verdad número 4 es que hay algo importante. Si usted aproximadamente entendió medianamente lo que es la reconciliación, entiéndalo bien, porque resulta que Dios nos la encargó a nosotros. Usted creyente, usted es un ministro de reconciliación. Usted es responsable junto conmigo de ser ministros de Dios en el asunto de la reconciliación. Tú tienes una responsabilidad tremenda delante de Dios. Y si no lo estás haciendo, o no te importa, o no crees, pues necesitas reconciliación. Porque eres ministro de Dios.
Segunda de Corintios 5 y 18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, ¿verdad? 4. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos lo dio a nosotros. Y 2 de Corintios 5, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese eres tú y yo, viniendo a Cristo. Nos dice en este próximo versículo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú tienes que ser portavoz de las buenas nuevas de salvación y de reconciliación. Pero ¿sabes cómo es la mejor manera de hacerlo? Por medio de nuestra actitud. Sería incongruente que nosotros estuviésemos en pelea continua con alguien y de repente digamos, vamos a hacer, mira, quiero hablarte de la reconciliación de Dios. O sea, perdón, predica más fuerte que tus hechos no me dejan oír, como diría alguien, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser portavoces del mensaje de la reconciliación con nuestra propia actitud y nuestra propia conducta. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que demostrar que somos los ministros de reconciliación. Somos como una pequeña embajada, ¿sabe? Cuando usted va a cualquier país, usted ve que existen las embajadas y cuando usted entra en esa embajada, usted ya no está en ese país. Imagínese, llega a Colombia y cuando entra a la embajada de, qué sé yo, de Rusia, esa embajada allí es Rusia. Cuando usted entra allí a partir de las puertas ya ese es territorio ruso. O la embajada de Estados Unidos. Hemos visto películas y han pasado, ¿verdad? Cuando gente está corriendo en un país extraño y llega a la embajada y queda a salvo porque pertenece y ya lo protegen porque está en la embajada de su país. Es un territorio en un país extranjero. Tú y yo somos territorio celestial en este lugar, en la tierra, donde estés, en tu trabajo, en tu educación, en cualquier parte, en el consultorio. Tenemos nosotros una responsabilidad de mostrar que somos embajadores de Cristo. Hermanos, y si esto no produce en nosotros un caramba, de verdad, tengo que recordarme esto, tengo que cambiar en esto, tengo que empezar a comportarme como un embajador, entonces estamos predicando en vano. Si esto no logra hacer en ti, que es la palabra, no es lo que dice Berto, lo que dice la palabra de Dios, tenemos que mandar el mensaje a los demás de que somos embajadores de Cristo. Ahora, hay algunos ejemplos que tenemos. Usted recordará cómo José tuvo que pasar por varias situaciones cuando estaba joven, por su imprudencia, lo que usted quiera llamar. Pero José fue aborrecido por sus hermanos. José fue envidiado por sus hermanos. Cuando él decía, veo que hay un solo manojo de trigo y todos los demás manojos se están inclinando hacia él. Dios le estaba revelando eso. Y aquellos dijeron, quiere que nosotros nos arrodillemos delante de ti. Y era verdad, eso era profético, solo que él imprudentemente lo estaba diciendo en el tiempo que no correspondía. Pero eso no viene al caso, lo que viene al caso es que él fue rechazado por sus hermanos, tuvo conspiración para matarle, sus hermanos matarle a él. Lo echaron en aquel foso, ¿verdad? Vendido a un país pagano, engañaron al papá echándole sangre a aquella túnica para decir que lo había devorado una bestia. Actuaron mal aquellos hermanos. Con hermanos así, ¿para qué necesitamos enemigos? Y estuvo en la cárcel por calumnia también, a pesar de que él fue íntegro en todo lo que hacía. Eso está en Génesis 45. Pero dice que en el versículo 15 que cuando vio a sus hermanos, los besó a todos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Pero ¿sabe cuándo fue esto? Cuando él estaba en eminencia y todos sus hermanos tuvieron que arrodillarse delante de él. Pero lo que quiero decir es que a pesar de lo que le habían hecho, él estuvo dispuesto a actuar como un reconciliador delante de Dios y todavía no había llegado a Cristo. Eran hombres que con su testimonio nos estaban acercando a la verdad evangélica.
Pero cuidado, nosotros tenemos mucho orgullo, tenemos mucho, tal vez, en un silencio que a veces mostramos hacia los demás. Ese silencio es resentimiento, tenemos enojos escondidos, tenemos amargura, y eso nos impide a que la obra del Espíritu Santo se mueva de una manera eficaz en nosotros. Analicémonos, hermanos. Mientras estamos hablando, piensa, ¿qué tengo yo en mi vida ahora? Una amargura, un resentimiento, un pecado oculto, una mentira, una cosita por ahí que creo que la puedo manejar, pero que al final te puede llevar fuera de los caminos del Señor, te puede traer tragedia y te puede llevar a estar no en comunión con Dios. Mira, y Dios, si eres su hijo o su hija, el Señor al que ama, disciplina, remueve, castiga, porque Dios al que ama disciplina y castiga a todo aquel que toma por hijo. Y eso es una señal de que somos hijos de Dios. El Señor no quiere que nos desviemos, pero estamos aquí oyendo la palabra y el Señor de esta manera actúa en nosotros y nos dice, caramba, me habló la palabra. No me habló el hermano Gilberto, me habló la palabra. ¿Dónde estoy sentado? ¿Estoy cumpliendo con la labor de reconciliador, de embajador? ¿O tengo pecados que me están impidiendo esto? ¿O me creo mejor que los demás? Yo no sé, hermanos, pero ten cuidado. Hay raíces, como dice Hebreos. Y Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Un peligro que hay es que si usted está en amargura y sigue viniendo al culto y el Espíritu Santo le sigue redarguyendo, usted puede contaminar parte de la iglesia. Porque si tú muestras la amargura, voy a dar un ejemplo, un hermano viene con una amargura y empieza a comentarlo a los demás, o cuando van a almorzar después del culto, o los invitan después del culto a la familia, vamos a almorzar, y ahí empiezan a hablar. Ay, el tema es de la iglesia, y el tema de los hermanos, de la hermana, y viste aquella y todo. Entonces empiezan a regar esa amargura, esa hiel, y contaminan. Si las demás familias o los demás hermanos no tienen el cuidado de parar eso en el momento, pueden llegar a contaminar. Y eso es el principio de división, ¿sabía? Y eso es como el diablo actúa. ¿Por qué? Empezando por alguno que tiene una raíz de amargura. Bueno, háblelo, órelo al Señor. Tiene que traerlo delante del Señor, amistarse con aquel que tiene enemistad. No importa que aquel no lo diga. Nosotros tenemos casos de situaciones que nos han pasado donde hemos hecho todo lo posible y hemos hecho las puertas abiertas. Ha habido malentendidos o reacciones. Y hemos ido más allá, hemos hallado, hemos hablado y no nos responden. Y no abren la puerta para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Déjalo tranquilo, orar, el Señor va a resolver. Pero que no quede que nosotros fuimos los que cerramos la puerta y que no hicimos un intento. Hermanos, tenemos que nosotros ir a la persona que ofendimos o que nos sentimos ofendidos y decirle. ¿Y sabe qué? Usted tiene que decir, yo perdono a esta persona y quito esa carga ya, para que no le estorbe a usted y no venga una raíz de amargura. Entonces hay cositas que, ya con esto termino, ¿qué debemos hacer? Primero, reconoce. Reconoce. El Salmo 41:4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Primero reconozcamos, hermanos, que hemos pecado, que hemos dejado de hacer lo que Dios nos manda hacer. Ten misericordia de mí. Afortunadamente para nosotros, la misericordia ahora se llama gracia. Aunque era gracia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya es gracia y viene a través de Cristo, porque tú mereces y yo otra cosa, pero Él nos dio la salvación y el ser aceptados como hijos de Dios. Y la gracia ya está. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es acercarnos al Señor y reconocer que hemos pecado, que no estamos haciendo lo que debemos hacer. 2.
Segunda cosa que debemos hacer tú y yo, confesar. ¿A quién? Al Señor. Ahora, hay momentos que tenemos que confesar a la persona, porque no son todos los demás que vienen a causarnos daño. Nosotros actuamos mal y debemos saber reconocer, hermanos. Saber reconocer que fallamos. Eso no te va a decir, ay, pero mira, y cristiano y todo y falló. Sí, porque somos cristianos pecadores. Pero estamos movidos por el Espíritu Santo a decir cuando nos equivocamos. 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y dice más, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tercero, ¿qué más tienes que hacer? Tercero, deja. ¿Deja qué? El apóstol Pablo dice en Efesios 4:31, quítense, en otra versión, deja, echa por un lado, no hay una versión que dice así, pero échalo de ti, de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cómo nos conoce el Espíritu Santo que sabe que nosotros tenemos eso? Y usted dirá, wow, esos pecadores. Nos está hablando a nosotros. Esos son creyentes de la iglesia de Éfeso. Como tú y como yo. Es que estamos llenos muchas veces de amargura, hermanos. Estamos llenos de enojo, de ira. Y la pagamos con el que más tenemos cercano. Nos enfadamos y pagamos nuestra frustración con las personas que menos debemos pagar, con nadie, pero los que están más cerca son los que más sufren. Gritería y maledicencia, esto es vergonzoso que nosotros maldigamos. Y toda malicia. ¿Cuál es la malicia, hermano? ¿Usted ha tenido malicia? Sí, ¿verdad? Yo también. Por eso debemos ir al trono de la gracia. Dejemos eso, hermanos. ¿Cuándo debo buscar la reconciliación? Cuando le has hecho mal a alguien o él tiene algo contra ti. Tú has hecho el mal o la persona te ha hecho el mal a ti. ¿Se dan cuenta? La primera todo el mundo dice que lo entiende, ¿verdad? Pero la segunda, cuando alguien tiene algo contra ti, fue el que tuvo la culpa, tú tienes que buscar la reconciliación. Tú eres del Señor. Mateo 5:23 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tú tienes algo contra tu hermano, no, tu hermano tiene algo contra ti, tú tienes que arreglar ese asunto. Nosotros vamos a participar de la cena del Señor ahora. Y esto es algo equivalente a traer lo mejor, Señor. Por eso nosotros pasamos un mensaje, hermanos, preparemos nuestros corazones porque esto es solemne. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero y luego ve y presenta tu ofrenda. Rápidamente, cuando alguien te ha hecho mal, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, pues de la manera que Cristo os perdonó, pues así también hacedlo vosotros. Recuerda, Cristo nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados y no nos preguntó, Gilberto, te voy a perdonar tus pecados, pero me hace favor y te portas bien, porque si no, el Señor no puso ningún pero, nos perdonó tal como somos, completamente, y es más, sabiendo que íbamos a pecar y que íbamos a ser infieles. Nosotros debemos también mostrar esa gracia a los demás, de que el Señor, como nos perdonó, también nosotros debemos perdonar a los demás. Si hice todo de mi parte y aún no quiere reconciliarse, si hiciste todo lo que tenías que hacer, ¿qué puedes hacer? Romanos 14:12 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Déjeselo al Señor. Él va a dar cuenta. Y tú y yo también vamos a dar cuenta. Así que si no hay esperanza de unión, debes seguir buscando la reconciliación. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante del Señor. Siempre perdona como Cristo nos perdonó a nosotros. Admite,
busque, perdone, siga y descanse en el Señor. Colosenses nos dice que hay que soportarnos a unos a otros. ¿Sabe por qué hay que soportarnos? Porque somos duros, somos difíciles. Hermanos, sopórtenme, por favor, porque yo lo soporto a ustedes también. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es profunda, es verdad. Y somos incapaces de llegar a descubrir todo lo que tú tienes para nosotros. Pero gracias porque tú permites que nosotros entendamos y nos muestras con claridad lo que debemos hacer como hijos tuyos. Señor, ayúdanos a reconciliarnos, que en este momento, si alguno de mis hermanos o de mis hermanas tiene algo contra alguno, en este momento, Señor, que tomemos la decisión de, Señor, arreglar ese asunto. Te pedimos perdón, Señor, porque tenemos mucha malicia, amargura, tenemos celos, tenemos iras, tenemos palabras deshonestas que salen de nuestras bocas. Señor, perdónanos, porque no está diciendo lo que somos, embajadores tuyos. Tu embajada en nosotros debe hablar de amor, de reconciliación y de santidad. ¿Y cuán lejos estamos de eso? Señor, en esta mañana te damos gracias por poder haber abierto tu palabra. Queremos pedirte por los que estamos todos aquí, Señor. Necesitamos de ti. Transfórmanos con tu palabra. Y si hay personas que verán este video que no tienen a Cristo en su noticia, te suplicamos que tu Santo Espíritu le toque para perdón de pecados a través de Jesucristo. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Señor, a ti sea la gloria. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.